¿Qué tal, hermanos? Quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Yo soy el padre Alfredo Rojo Chávez. Yo soy párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Valle Ceilán. Y hoy quiero compartir con todos ustedes el evangelio de este día, lunes 1 de junio. Quiero invitarlos a que nos dispongamos a leer la palabra de Dios. Siempre hacerlo con mucho amor, porque es el Señor quien nos habla. Vamos a escuchar este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, a su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con ellos y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Hoy empezamos una serie de textos del Evangelio de Marcos. Y empezamos con esta parábola. Esta parábola que sin duda es un reflejo de la misma vida o de la misma historia del pueblo de Israel. Hemos escuchado con atención cómo yo los invito en primer lugar a que nos imaginemos cómo aquel dueño de la viña dispone todo. Dice el texto que plantó una viña con la ilusión de que su viña diera muchos frutos. Además de plantarla, dice el texto, que la rodeó con una cerca para protegerla de cualquier animal, etc. Pero también dice el texto que cavó un lagar. El lagar era el lugar donde aplastaban la uva para que diera el vino. Pero también dice que hasta construyó una torre para el vigilante. Veamos esta emoción, esta ilusión, esta diligencia de este hombre por preparar todo y dejarle a los trabajadores o a los labradores el camino abierto para trabajar. Sin embargo, vemos la otra cara. Dice el texto que los viñadores no tenían buenas intenciones. ¿Por qué? Porque querían quedarse con todo y no darle lo que le correspondía al dueño. Dice el texto que envió el dueño a su tiempo, cuando llegó la cosecha, envió a algunos. ¿Para qué? Para que recogieran su parte que le tocaba. Sin embargo, aquellos labradores no lo hicieron así. Esto nos recuerda la historia de Israel.
La historia de Israel, que Dios mandó a muchos hombres y mujeres que hablaran en nombre de Él, muchos profetas. Sin embargo, el pueblo de Israel no escuchó, no quiso escuchar. Y eso nos pasa hoy a nosotros. A veces la capacidad de escucha está muy abajo. Carecemos de la capacidad de escuchar. Si no escuchamos a los demás, jamás vamos a escuchar a Dios. El pueblo de Israel no escuchó a los profetas. Dice el texto de Marcos que por 3 veces mandó enviados. Mandó a unos, mandó a otros, y jamás hicieron caso. Pero llegó el momento en que tenía que enviar a su hijo querido. Dice el texto, el hijo querido. A ese sí lo van a escuchar. Sin embargo, vemos el desenlace de la historia de esta parábola. No lo escucharon. Decíamos al principio que este texto es el reflejo de la historia de Israel. Dios mandó a muchos profetas y al final de los tiempos mandó a su hijo único y tampoco le hicieron caso. Hermanos, hoy los invito a que nos preguntemos ¿qué tanto valoramos lo que Dios nos ha dado? Recordemos que Dios dispuso todo: un lagar, una torre, una cerca. ¿Para qué? Para que trabajaran. Yo te invito hoy a que reflexiones en tu vida. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? ¿Cuántas personas Dios te ha dado? Y tú no lo aprovechas. Aprovecha a tu familia. Aprovecha a tu esposa, el que es casado. El que tiene hijos, aprovecha a tus hijos. Al que tiene a sus padres, aprovéchalos. ¿Por qué? Porque Dios te los ha dado. ¿Qué haces con ellos? Hay que dar fruto con todo lo que Dios nos ha dado. Hay un texto muy bonito del Evangelio de Juan que a mí en lo personal siempre me conmueve. Cuando dice Juan en ese Evangelio, palabras de Jesús, dice: yo los he elegido y además de elegirlos, los he destinado. Maravilloso eso. Nos ha elegido y además de elegido, nos ha destinado. ¿A qué? A dar fruto. Y dice el Evangelio de Juan además, a dar fruto que permanece. Un fruto que es duradero. Yo te invito pues, hermano, a que demos fruto. Si Dios ha puesto todo eso, dé fruto, que demos fruto. Quiero terminar esta reflexión diciendo qué importante es que en nuestra vida demos fruto. No como algo intimista, no como algo individual, mi fruto solamente, ¿no? Sino que de verdad podamos también proyectar los frutos en la vida con el compromiso social, con los más marginados, con la lucha de la injusticia que tanto se ve y sobre todo que vivamos en comunión con Dios. Pues muchas gracias, que este evangelio que hemos escuchado en este día de verdad nos ayude a reflexionar primeramente sobre lo que Dios nos ha dado, todo lo que ha dispuesto para que vivamos y seamos felices, y segundo, qué tanto estamos dando fruto en nuestra vida. Muchas gracias.